Amigos, ¿alguna vez ustedes se han preguntado cuál es el motivo de que tengamos ley? De que hayan leyes morales, leyes de cada país y leyes de Dios. ¿Alguna vez se han preguntado cuál es el motivo o cuál es el propósito de estas leyes? Hoy, en Enseñando la Palabra de Dios, vamos a ver 4 propósitos que tiene la ley. Esto es Enseñando la Palabra de Dios. Número 1. La ley muestra la naturaleza del pecado. Entonces, con ¿qué nos quiere decir? Que solamente la ley nos va a mostrar qué es pecado y qué no es pecado. En Gálatas 3:19 nos dice, ¿para qué entonces sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por los ángeles en mano de un mediador. ¿Qué nos quiere decir esto? La ley no hubiera venido si no hubieran transgresiones. La ley apareció porque hubieron transgresiones en el mundo. No nos hubiéramos dado cuenta que eran transgresión, que era transgresión, que era cometer pecado si no era pecado. La ley no fue creada para salvar. La ley solamente nos mostró que era transgresión. Antes existía era el pecado y la gracia. En el tiempo de Adán y Eva existía el pecado y la gracia de Dios hasta el tiempo de Moisés, que existió la ley. Ahí fue donde la gente empezó a darse cuenta que era pecado y que no era pecado. Segundo, la ley revela la maldad del pecado. El pecado crea una excusa en nosotros para pecar, pero la ley no es mala por esta causa. Es sino que nuestra naturaleza es pecaminosa y tira hacia el pecado. El pecado es la causa. Por eso dice, la ley revela la maldad del pecado. La ley nos muestra que está mal pecar. En Romanos 7:7 dice lo siguiente. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? En ninguna manera. Al contrario, yo no hubiese conocido el pecado a no ser por la ley, porque no conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley nos muestra que no debemos de mentir. Pero antes de la ley no sabíamos qué era mentir. Después de la ley de Moisés, sabemos que mentir está mal y que es pecado. Eso es lo único que hace la ley. La ley revela la maldad del pecado. La ley revela su juicio. La ley revela el juicio del pecado que por el que vamos a ser juzgados. Nosotros vamos a ser juzgados por los 10 mandamientos de la ley de Dios por causa de nuestro pecado. ¿Qué revela la ley a través del juicio? Una persona inocente, un niño, se muere antes de conocer el bien y el mal, antes de saber qué está bien y qué está mal, irá al cielo. Obviamente, no tiene conocimiento. En 2 de Samuel 12:23 nos habla sobre el hijo que perdió a David por el pecado. Pero ¿qué dice sobre este niño? Vamos a leer este versículo que dice sobre el niño. Mas ahora que ya está muerto, ¿para qué he de ayunar? Porque podré yo hacerlo volver. Yo iré a él, mas él no volverá a mí. David era salvo, tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Entonces David iba a ir al cielo, porque era salvo. Entonces el niño, ¿dónde estaba? En el cielo.
Porque aquí dice que David iría donde él, pero él no volvería a él. Si el niño hubiera muerto con conocimiento del bien y el mal, tendría que haber aceptado a Cristo como Salvador para poder ir al cielo, porque ya hay un conocimiento de la ley y la ley lo va a juzgar por ese conocimiento. Por eso dice la ley da a conocer el juicio, revela su juicio. La ley revela su juicio. Número 4. La ley revela su poder. La ley lo único que hace es mostrar lo que ya está dentro de nosotros, que estamos condenados a muerte a causa del pecado, de la naturaleza pecaminosa, de la naturaleza adámica, por la cual tenemos este pecado, esta naturaleza, este cuerpo tiene la naturaleza pecaminosa. Por eso, estos son los 4 propósitos de la ley. En ninguno de estos 4 propósitos nos menciona que la ley puede salvar. Eso es una doctrina errónea. Lo único que puede salvar es la sangre de Cristo. Nos veremos en un próximo video. Esto es Enseñando la Palabra de Dios.